Hoy seguimos con nuestra serie de estudios, las 7 iglesias del Apocalipsis. Jesucristo ahora envía o le dice al apóstol Juan que escriba un mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y vamos a estar viendo qué contiene ese mensaje. Ya habíamos estudiado la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sea, también a la iglesia de Sardis, que fue el periodo más grande de persecución que tuvo la iglesia cristiana, y ahora llegamos al periodo de la iglesia de Pérgamo. Dice la palabra de Dios así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cada carta nosotros podemos notar que empieza con una forma de presentar. Ahora en este caso dice que el remitente es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Todo esto concuerda con Apocalipsis capítulo 1, donde se describe a Cristo glorificado. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En la epístola a la iglesia de Éfeso decía que tenía una cosa positiva la iglesia de Éfeso, que aborrecía la obra de los nicolaitas, las cuales también Cristo aborrecía. Pasado un tiempo, un periodo de tiempo, ahora vemos que la doctrina de los nicolaitas no solamente fue introducida dentro de la iglesia, sino también era practicada por varios. No por todos, pero sí por varios. Podemos ver paulatinamente la degradación de la iglesia. Imagínense en nuestros días. Entonces, repito lo que dice Apocalipsis 2.15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que la carta va dirigida a Pérgamo, pero literalmente siempre repite lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya habíamos afirmado, y hemos puesto el principio, en donde, ¿quiénes tienen oídos para oír? Aquellos que son salvos, a quienes Jesucristo mismo abrió los ojos para que puedan entender, para que puedan ver, para que puedan discernir la voluntad de Dios, se conviertan y sean salvos. Aquellas personas que no entienden el mensaje de la palabra de Dios, evidentemente es porque no le fue dado. Ayer en la película que estuvimos viendo en el Club Bíblico de Jóvenes, decía en una parte el actor Tom Hanks, todavía no he recibido el don de la fe. Perfectamente dijo, ¿verdad? O sea, él no creía, no recibía el don de la fe. Evidentemente no era salvo y no creía en Dios. Así también todo aquel que no recibe ese don precioso, la dádiva más grande de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús por gracia, no puede entender el mensaje de la palabra de Dios, no puede adecuarse a las palabras de Dios, no las quiere, no le interesa y aborrece. La gente en forma general, ¿qué es lo que quiere? Religión. Un Dios acomodado a sus intereses, un Dios acomodado a su forma de vida. La verdadera religión, el creyente verdadero, amolda su vida a Dios. Dios nunca se amolda a nadie. Dios, es absoluto, es soberano, es inmutable, Él no cambia. El que cambia es el creyente, que cambia su vana manera de vivir a una manera de vivir conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Por tanto, Dios no negocia con nadie. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted tiene oídos para oír, es porque Dios le dio oído para oír. Puede oír, puede entender y puede aplicar la palabra de Dios en su vida. Y Dios le habla a usted sola y únicamente
por medio de la palabra suya, que ya fue revelado en tiempos pasados y hoy la tenemos en la Biblia. Al que venciere. ¿Quién era el que vencía? Romanos capítulo 8 habíamos leído el contexto, ¿verdad? Que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ninguna cosa creada. Entonces el que venciere dice que va a comer del maná escondido. Estos son los creyentes. Y da un detalle importante, porque esta parte no voy a tocar al final, porque me interesa más lo anterior. Había una costumbre en aquella época que en la piedrecita se grababan los nombres como se hacen en el día de hoy. No es que nosotros vamos a tener un nombre nuevo, sino que se refiere literalmente a la salvación, pero no vamos a estar invirtiendo tiempo en esta parte. Nosotros somos llamados hoy hijos de Dios. Nosotros tenemos que andar conforme a esa vocación con la que fuimos llamados, amoldarnos a la Escritura y vivir realmente como santos. Vamos a estar analizando lo que dice el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Como dijimos, hay una interpretación literal que corresponde a las circunstancias de esa iglesia en ese lugar y a los creyentes en ese tiempo. Pero también podíamos hallar la interpretación en los diversos periodos del cristianismo, pero también puede mostrar la situación de cada uno de los creyentes estando en nuestra congregación. Quizás acá en Ciudad del Este haya congregaciones que se amoldan a lo que dice o al mensaje de la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Sardis, o a la iglesia de Pérgamo. De Sardis no creo. De Sardis más en Medio Oriente están viviendo esa realidad. Cristianos perseguidos, cristianos degollados, decapitados, ¿verdad? Cristianos que están siendo quemados vivos, que le destruyen las iglesias, que le decomisan todas sus posesiones, incluso a sus seres queridos. De un momento para otro lo pierden todo. Ellos son llamados también a ser fieles hasta la muerte. Pero no solamente ellos que son perseguidos, sino también nosotros somos llamados a mantenernos puros en la doctrina y a ser fieles hasta la muerte. El que tiene la espada de dos filos dice esto. En la Escritura, la palabra o la espada es siempre simbolizada por la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne lo que hay dentro de nuestro y nos muestra nuestra realidad. Si nosotros realmente queremos ser examinados y saber qué Dios opina de nosotros y realmente tener una opinión de nosotros mismos, vayamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta, nos muestra nuestra realidad y nos dice realmente en dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que apretar y en dónde estamos bien. Más que apropiada la frase para esta carta. El que tiene el poder escudriñador para redarguir y para convertir a algunos o condenar a otros, dice esto. El mensaje es de aquel cuyos ojos pueden contemplar hasta lo más íntimo de tu ser y puede discernir exactamente lo que pensás y lo que realmente está dentro tuyo. Él te escribe esto, el que conoce lo más íntimo de tu ser. Podemos fingir muchas cosas y podemos aparentar muchas cosas, pero ante los ojos omniscientes de Dios no podemos esconder nada. Él sabe nuestra verdadera condición, no podemos escaparnos. Por tanto, el llamado es llegar a ser sinceros con Él. El que no llega a ser sincero con Dios defrauda su propia alma, se engaña a sí mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios conoce los detalles de nuestra vida. Él tiene un poder escudriñador para redarguirte, para instruirte, para animarte, pero así también te puede llegar a condenar. Entre los gobernadores romanos habían dos tipos de ellos. Estaban aquellos
que tenían el ius gladi, se decía, no sé si pronuncio bien. Lo que sí, ellos tenían el derecho de espada. Y estaban aquellos gobernadores que no. Los que tenían el derecho de espada tenían poder de vida o muerte. Su palabra era la sentencia que se ejecutaba en el lugar y el momento que ellos querían. La persona vivía o moría por palabra del gobernador. Pilatos le había dicho a Cristo, a mí no me contestas, ¿se acuerdan? Tengo el poder, ¿para qué le decía? Para crucificarte o para dejarte libre. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Ninguna autoridad o ningún poder tendría sobre mí más de lo que te fuere dado desde arriba, como nosotros estudiamos bien. Dios está sobre todos los reinos de la tierra, así como aprendió el rey Nabucodonosor. Él gobierna sobre todos los reinos. Él es rey de reyes y señor de señores. Jesucristo le responde a Pilatos, ningún poder, ninguna autoridad, nada podrías hacer contra mí si no te fuere permitido por Dios. Y si es permitido por Dios, hermanos, Dios hace como quiere en nuestras vidas. Si Dios permite que nosotros seamos probados, nosotros no vamos a poder atajar. Lo que tenemos que hacer es perseverar fieles dentro de la prueba, porque también Dios prometió que Él va a dar la salida durante la prueba que podamos soportar. Hay muchos que tienen muchas excusas y justifican su forma, su estilo de vida o las decisiones que toman por las pruebas que tienen. Y la palabra de Dios en ningún momento te dice, si estás en prueba, haz lo que querés. O haces lo que podés. No dice hacer lo que podés. Dice que Dios es fiel, que juntamente con la tentación o la prueba va a dar la salida. Porque ninguna prueba es más allá de lo que un ser humano pueda soportar. Y paciencia y consolación podemos adquirir de las Escrituras. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de Pablo y tenemos varios otros ejemplos de personas que nos confrontan a nosotros y miden nuestra fe. Qué lindo sería que entre nosotros mismos se levanten hermanos que puedan confrontarnos con su fe. Que a pesar de las circunstancias en que están, siguen firmes al Señor. Que a pesar de la condición en que esté, ellos se siguen congregando. Que le tienen a Dios por sobre todas las cosas, que le aman al Señor. Entonces estos gobernadores romanos se dividían en dos clases. Estaban aquellos que tenían el derecho a decir, vos morís hoy. En esta circunstancia el apóstol Pablo también escribe, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque se están oponiendo al plan de Dios. Dios lo estableció. Lo que esa persona haga con su autoridad, Dios va a pedir cuenta en el día de mañana. No te toca a vos, ni me toca a mí juzgarle a esa persona, sino lo que me toca a mí es sujetarme a esa persona que Dios ha puesto, me guste o no. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que hace. Tampoco tengo que participar en sus pecados. Tampoco tengo que decir, sí, él dijo y voy a hacer. No. Siempre y cuando no me invite a pecar o no sea para pecado, yo tengo que sujetarme. De ahí que me guste o no, es otra cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando a Jesucristo le tentaron y le dijeron, no pagas tributos al César. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Pagó o no el tributo de Cristo? Nunca el creyente o al creyente le fue instruido que se rebelen contra las autoridades. Jamás. El procónsul, que tenía el cuartel general en Pérgamo, tenía la espada y en cualquier momento podía usarlo contra los cristianos. Vamos a estar viendo un poquitito más adelante todo el contexto cultural, o más bien dicho, un poco del contexto cultural de Pérgamo. Cristo dice, ellos pueden quitarte la vida y tienen una espada para quitarte la vida, pero yo tengo la espada de doble filo, la espada que ustedes deben de temer y temblar. La Escritura nos manda a temblar ante la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo tengo la espada de doble filo y yo te voy a decir esto.
de parte de aquel que tiene realmente el poder, no solamente para quitarte la vida, sino para echar tu alma al infierno, dice esto. Roma podía ser satánicamente poderosa, pero en comparación al poder de Cristo era absolutamente nada. Y les invito a abrir Isaías capítulo 40, versículo 12 al 15, si no me equivoco. 40:12 en adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. Háganse esa imagen en su mente. Midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Y esta es una comparación humana, porque realmente a Dios no se le puede medir. Los cielos de los cielos no le puede contener a Él. Tal es la grandeza de nuestro Dios. Versículo 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Cuánto pesa el polvo en una balanza? Una balanza normal no pesa nada. Dice que todas las naciones juntas, con todo su poderío, con toda su ciencia, con todo el armamento, con todo lo que ellos puedan tener, le son como un polvo en una balanza. ¿Y se acuerdan las balanzas de la antigüedad? No son como las electrónicas del día de hoy. ¿Cómo eran las balanzas de la antigüedad? Generalmente eran con contrapeso, ¿verdad que sí? Y vamos a pasar al 40, versículo 21 en adelante. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tienen que temer, al Todopoderoso. ¿Hay temor reverente hacia Dios en tu vida? ¿Está conducida tu vida en el temor de la palabra de Dios? Porque esa va a ser la base legal, su palabra. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tiene doble responsabilidad delante de él. Yo conozco tus obras y dónde vives, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No que Dios esté de acuerdo con todo el sistema instituido en aquel entonces, ¿sí? Que fue literalmente cuando el paganismo, cuando la iglesia se casa con el mundo y las costumbres paganas se infiltran dentro de la iglesia. Dios no está de acuerdo con ese sistema, sino que con los verdaderos creyentes que no negaron su fe, porque solamente hay verdaderas obras luego de la conversión. Si yo me convertí, si yo soy salvo por gracia, Dios me hizo apto. Está la aptitud y la actitud.
¿Verdad que sí? Dios me hizo apto para las buenas obras que Él preparó de antemano. Yo las puedo hacer. Muchas veces nuestra actitud es terrible. Muchas veces hacemos la cosa, o hacemos las cosas a regañadientes. Y peor aún, muchas veces no la hacemos. Pudiendo hacer, no la hacemos. Pero cada uno conforme lo que ha recibido de parte del Señor, ministrelo a los demás. Esa es la orden. Y pobre de mí si me jacto de lo que hice. Ay de mí, porque necesidad me es impuesta. Ahora, cuando yo hago algo, tengo que preguntarme si lo estoy haciendo con la actitud correcta. Porque Dios no solamente demanda que lo hagas, sino que lo hagas con corazón alegre. ¿Qué tal con tu actitud? ¿Qué actitud tenés hacia las cosas de Dios? ¿Indolente? ¿Negligente? ¿Haces a regañadiente? ¿Te quejas de todos? ¿No colaborás? ¿Te gozás si le sale mal a alguien cuando vos no colaboraste por estar en contra, porque no se hizo tu idea? Eso no es una actitud de creyente. Eso va totalmente en contra del espíritu de lo que dice la palabra de Dios. Donde mora Satanás. Fíjense que hay mucha gente que tiene la idea equivocada que Satanás está en el infierno. Satanás está activo en los reinos de este mundo. En la Biblia se le conoce al príncipe de este siglo. Él está buscando a quien devorar. Rodea toda la tierra buscando a devorar. ¿Pero a quiénes le quiere devorar? Aquellos que son útiles al Señor. En Pérgamo dice que estaba el centro de operación de Satanás. Era la capital del paganismo. Había templos prácticamente a todos los dioses de la antigüedad. Pérgamo era uno de los grandes centros religiosos, mundanos, paganos. Pérgamo se consideraba la custodia de la manera griega de vivir y del culto griego. Eso implica inmoralidad y muchas otras cosas terribles, ¿sí? Se había construido un gran templo de Zeus delante del templo de Atenea que se remontaba a 200 metros sobre la colina cónica de Pérgamo. A 15 metros de altura se erguía sobre un saliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Todo el día estaba subiendo el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus. Pérgamo estaba especialmente conectada con el culto a Asclepio. Para nosotros los latinos sería Esculapio, el dios de la medicina. En aquel entonces el dios de Pergamino, se le conocía así, el dios Pergamino. Cuando Galeno estaba mencionando invocaciones populares, dijo que la gente juraba corrientemente por Artemisa de Éfeso, o por Apolo de Delfos, o por Asclepio de Pérgamo. Asclepio era el dios de la sanidad y sus templos eran la versión primitiva de los hospitales en el mundo antiguo. Dice que eran inmensos hospitales donde la gente iba y se internaba. Muchos de los gobernadores romanos entraban en ese lugar para desintoxicarse. Hoy tenemos centro de vida sana y demás cosas donde se van los drogadictos a desintoxicarse. Se desintoxican, hacen un poco de purificación, salen. Su estado postrer es peor que el primero. Los gobernadores romanos se internaban para desintoxicarse. Todos ellos vivían una vida desenfrenada, con todas las pasiones y deseos como ellos querían. La gente acudía en manadas a Pérgamo en busca de alivio para sus males. Ellos entraban en esos templos, incluso se quedaban ahí a pasar las noches, y según lo que comentan, habían voces que salían de la pared: te vas a sanar, te vas a sanar. Hacían declaraciones positivas hacia la persona. Lo único que se comentaba siempre eran las personas que se sanaban, no las que morían, lógicamente, ¿verdad? La pregunta es, ¿le sanaba a Dios a esas personas? No. Es muy parecido a lo que son hoy los cultos en ciertas iglesias, en donde proclaman sanidad, donde proclaman un montón de cosas, y si no se curan es por su falta de fe. La labor de la sanidad era en parte el trabajo de los sacerdotes y en parte de los médicos. Galeno, solo superado por Hipócrates en la historia de la medicina antigua, había nacido en Pérgamo. Y en parte se decía del propio Asclepio, o sea, un semidios. El emblema de Asclepio era la serpiente, ¿sí? Pérgamo era el centro administrativo de Asia. Eso quería decir que era el centro del culto del César para toda la provincia. En este entonces era algo que si vos no declarabas que el César era el Señor, chao, ¿se acuerdan? El periodo de Esmirna, le mataban.
El punto clave aquí es que Pérgamo era el centro del culto idolátrico. Sin duda era por eso que Pérgamo era la sede de Satanás. Era el lugar en que se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios, Señor, y aplicárselo al César en vez de a Cristo. Y eso era algo que un cristiano no iba a negociar jamás. Claro, estamos hablando de verdaderos creyentes. Preferían dar sus vidas para ser quemados, degollados, aserrados, en vez de negar a Cristo. Entonces la concentración de la religión pagana que tenía su centro ahí en Pérgamo. Había centros de culto a Atenea, Zeus, con su imponente altar que dominaba toda la ciudad, de Asclepio, como dijimos, que atraía enfermos de cerca y de lejos, y sobre todo centraba las demandas del culto al César, que era como una espada suspendida constantemente sobre la cabeza de los cristianos. Jesús le dice: yo sé dónde estás habitando, en el centro de la operación de Satanás. Y ¿saben qué? Acá Cristo no le envía a esta gente que salgan de esa ciudad. Permanezcan allí y permanezcan fieles, sin contaminarse con la falsa doctrina que hay. También Cristo nos llama a nosotros a permanecer fieles. Para el creyente generalmente esta palabra no se utiliza. Es una palabra raramente utilizada al creyente, ya que siempre se nos nombra como extranjeros y peregrinos en el mundo. Esta palabra que utiliza acá, yo sé dónde resides o dónde estás habitando, es indicando una morada fija. Yo sé que vives donde está Satanás. La palabra que se utiliza para extranjero es esta otra, paroikein, que quiere decir ser forastero. Es la palabra utilizada, por ejemplo, en 1 Pedro 2:11, donde dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No que no van a tener, van a tener. Efectivamente van a tener deseos carnales, malos, infernales. Cuidado con lo que vemos y cómo vemos las cosas. Cuidado en qué ocupamos la mente. Absténganse a los deseos carnales que batallan contra tu alma. Te va a perjudicar el alma. El pasaje nos da un principio para la vida cristiana. La cobardía y la retirada no es una opción para el creyente, sino la conquista. Nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas. Si dependiésemos de nuestras propias fuerzas, estaríamos como los que están afuera, esclavizados por el pecado, viviendo una vida desenfrenada en los deseos de nuestra carne. Pero nosotros como creyentes somos llamados a tener conquista. El creyente puede llevar una vida santa, aunque no como quisiéramos, porque solemos pecar. Pues para eso confesamos y seguimos adelante. No tenemos la práctica de pecado. La vida cristiana no es una vida de cobardía. No huyo de mis problemas, los afronto, pero no con tus fuerzas. Con tus fuerzas vas a caer. ¿Qué tenés que hacer? Señor, soy débil. Reconoce tu flaqueza delante de Dios. No tengo fuerza en mí mismo, en mí misma. No puedo. Quiero servirte. Soy inservible como cabeza de familia. Le estoy hundiendo a mi familia. Ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser una buena madre. Ayúdame. No es una opción la retirada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos dio un espíritu de cobardía, dice, ¿verdad? No. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Puede que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar y en otras circunstancias. Me voy a mudar de iglesia. Ahí no me van a exigir tanto. Ahí no es tan directo, no es tan pesado el pastor como en esta iglesia. Acá demasiado exigen. Me voy. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos exige un estándar de vida como Dios manda. Solamente el que es creyente va a poder tolerar eso en su vida. Hoy lastimosamente las iglesias suavizan el mensaje de la palabra de Dios con tal de tener muchedumbre. Prefiero 5 personas realmente creyentes y convertidas que 10.000 que no sabes si son creyentes o no. Entonces, como dice, quizás nos parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar y en otras circunstancias. Pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo donde Él nos ha colocado. Cristo te plantó.
¿Cuánto ya influiste en el bienestar de tus hermanos? ¿Cuánto ya creciste en la gracia? ¿Estás satisfecho mirando tu vida hacia atrás? ¿Estás satisfecho ya con lo que hiciste? No importan las circunstancias adversas, la obligación del creyente es perseverar fielmente en aquella situación, porque Él dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para hacer su voluntad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿En tus fuerzas? No. ¿En mis fuerzas? No. En Cristo lo podemos. Él da fuerzas al cansado, al que no tiene ningunas. También se menciona en esta carta a Antipas, su testigo fiel. Qué lindo que terminemos nuestra carrera y digan, fulano de tal, fulana de tal, y que Cristo, Dios mismo, diga, mi testigo fiel. La palabra testigos viene del griego martus, que literalmente después se transliteró al castellano como mártir. En la iglesia primitiva, ser testigo y ser mártir era prácticamente sinónimo. El dar testimonio de Cristo conllevaba con frecuencia el martirio. ¿Se acuerdan que leímos el domingo pasado la historia de Policarpo? ¿Por qué yo voy a negar a mi Señor y le voy a llamar a César, que es Señor, si Cristo nunca me trató mal? El fuego que ustedes con el cual me quieren hacer sufrir es un fuego que se apaga enseguida. Pero el fuego con el que ustedes van a ser quemados es un fuego que no se apaga nunca. Mátenme. ¿Qué problema hay? Y murió invocando el nombre del Señor Jesucristo. Policarpo fue un testigo fiel, discípulo de Juan. ¿Sos fiel vos? Hay muchos que están dispuestos a dar testimonio en círculos cristianos, pero no cuando tendrían que enfrentarse con oposición, burlas o dificultades. Se acobardan. Pregunta, ¿con cuánta frecuencia testificamos de Cristo? No solamente con nuestras vidas, de testificar realmente, de dar testimonio de Cristo. O vives encerrado o encerrada en tu mundo, ocupado en tus cosas. Llámale negocios, llámale familia, llámale entretenimiento, llámale cosas lícitas que están permitidas que haga, pero que terminan siendo pecado para vos. ¿Con cuánta frecuencia testificás de Cristo? ¿Con cuánta? Testificar, estamos hablando de testificar, plan completo de salvación. ¿Estás trabajando, estás creando algún campo como para poder evangelizar? ¿Estás aprovechando las oportunidades? ¿Estás abriendo panorama? ¿Estás involucrado en los negocios de tu padre? ¿Saben? Yo le voy a decir una cosa. Ayer hicimos una película. Compartimos una película. La actitud de muchas películas, ¿para qué yo me voy a ir? ¿Qué me importa película? No, es una película nomás. Van a haber gente nueva, invitadas que van a venir a la iglesia. Puedo relacionarme con esa persona. Puedo tener su teléfono, le puedo escribir en la semana. Le voy a visitar después para testificarle. Le puedo estar sirviendo en la iglesia. Hace falta una silla, pero yo voy a conseguir. Me voy y le pido al vecino, no importa. ¿Se va a hacer por oro? Voy a hacer yo el por oro. ¿Estás listo, atento para aprovechar la oportunidad? ¿Estás dormido en tu comodidad? Porque Satanás es ahí mismo donde te quiere. En tu comodidad. ¿Para qué? Para devorarte. Filipenses 2:21 dice lo siguiente: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En las conversaciones o enseguida te das cuenta en qué está la persona. Esto, todo es personal. Cristo no hay en sus planes. Motivo oración, esto. No, Cristo no está en sus planes. Todo egocéntrico. Para mi familia, para mi hijo, para mí esto, para mí lo otro, yo, y no termina su lista de yo. Viven en su yo, y esa es una vida de muerte. Ocuparse de la carne, aunque tiene un significado literal de otra cosa, es muerte. Ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay muchas veces que las personas están amargadas porque se ocupan de ellos. Y Cristo no te puso y no te salvó para que vivas para vos. ¿Qué dice la Escritura? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. ¿Verdad que sí? Por Cristo. Si rompemos esa regla,
vamos a llevar una vida amargados, totalmente amargados, porque las cosas materiales no te van a saciar nunca. Si no estás contento con la situación en la que te encontrás hoy, nunca vas a estar contento, porque nunca te vas a sentir feliz. Nunca vas a decir, sí, ya estoy saciado, esto es lo que quería. Estoy feliz con la casa que Dios me dio. Estoy feliz con el pañuelo que Dios me dio, con el teléfono que Dios me dio. Siempre queremos más, más y más. ¿Se acuerdan que eso era la naturaleza caída? El deseo de querer más. Vamos a repasar ese estudio, si Dios permite. La perspectiva cristiana de las cosas. Nos olvidamos realmente. Nosotros nos fuimos plantados para tener más, más y más. Si ¿dónde tenemos que hacer nuestro tesoro? Dice la Escritura. Arriba. ¿Cuántos tesoros tenés allá arriba? Hay muchos que se dicen soy rico. Y Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, tú eres un pobre, desnudo, desaventurado. No tenés nada. Para la iglesia de Esmirna, que lo había perdido todo por Cristo, le dice, pero tú eres rica. ¿Qué tal vos delante del Señor? ¿Sos rico o sos pobre? Muy pocos son los que están dispuestos en la causa de Cristo cuando tienen que sacrificar su comodidad, sus intereses personales. Solo ayudan y se comprometen en servir cuando es compatible con sus planes personales y no afecta a su comodidad y no requiere un sacrificio, ya sea monetario o de otra índole. ¿Dios acepta eso? ¿Qué dijo el rey David? No daré a Dios nada que no me cueste, porque si no, no es sacrificio. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice el apóstol? Que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Números capítulo 25 nosotros podemos leer toda la historia de lo que pasó con Balaán y Balac. Balac, rey de Moab. ¿Se acuerdan? Que el Balac le ofrecía cosas materiales a Balaam, ¿para qué? Para que haga pecar al pueblo de Israel, para que le maldiga. Balaam no podía hacer eso. Siempre que él quería maldecir, bendecía. ¿Se acuerdan? Hasta que él le enseñó que si se juntaban en yugo desigual, si entraban las mujeres moabitas, Israel iba a caer en pecado y ahí sí la ira de Jehová se iba a encender. Ellos cedieron, se unieron en yugo desigual y Dios mató en un día 24,000 personas. Acá dice que algo parecido espiritualmente estaba sucediendo. Se infiltró dentro de la iglesia personas que hacían estas cosas y le enseñaban a los creyentes a fornicar y adulterar con los ídolos que había en Pérgamo, con falsas doctrinas. Nunca, hermanos, negociemos la doctrina. No idolatremos la doctrina, pero seamos fieles a la doctrina. Esas doctrinas fueron dadas a nosotros y nosotros tenemos que pelear y guerrear contra aquellos que se levanten en contra de la doctrina. Tenemos que ser en ese sentido fervorosos. A pesar de la fidelidad de muchas personas de Pérgamo, había un error. Una gran parte de los profesantes cristianos se entregaron a la inmoralidad y a la maldad. Justamente fue eso lo que hizo Balaam. Él le enseñó a Balac, rey de Moab, para hacer caer a Israel por medio del libertinaje. Y una de las cosas que se le acusaba a los cristianos en aquel entonces, incluso al apóstol Pablo y a otros apóstoles, era eso: hagamos males para que vengan bienes. Eso está registrado en el libro de Romanos. Y él dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse al mundo, dejando de lado las doctrinas a las cuales todo creyente fue entregado. Y es lo que quieren hacer hoy por medio del ecumenismo. ¿Verdad que sí? Vamos a unirnos. ¿Qué importa la doctrina? Dejar de lado la doctrina. Vamos a unirnos. Y Dios te dice, no.
Pablo exhortaba a los cristianos de Corintios a ser opuestos del mundo y a no unirse con ellos. Vamos a abrir 2 Corintios, busquen en sus Biblias, por favor. 2 Corintios, capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, esta diferencia del mundo no implica la separación física ni odio. Pablo le escribe a la misma iglesia, a la iglesia de Corintios, le dice en 1 Corintios 9:22, a todos me he hecho de todo para de esta manera salvar a algunos. Pero él no practicaba sus pecados. Pero tampoco implica rebajar el cristianismo, que es ahí donde pecamos, rebajamos nuestro cristianismo y nos rebajamos a andar como ellos andan. Y ahí viene la parte que está mal. Se trata de persuadir de alguna manera a aquellos o a ellos para que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Es contarle la verdad, es decirle la verdad. Mateo 5:16 dice, así alumbre. No dice si quieren, no. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa. 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar qué cosa. ¿Es importante sus buenas obras? Sí. Tus buenas obras, ven la persona en tu cama, encerrado en tu casa. ¿Dónde van a ver? Afuera, en el exterior. La comunión entre los hermanos. Te llamó Dios a vivir encerrado en tu casa, en tu mundo, en tu burbuja. No te llamó a eso. Miqueas 6:5 canta lo que pasó con Balac y Balaán. Dios le había dicho a Israel en aquel entonces, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Vamos a suponer que vos des 20 millones de dólares a la iglesia o para la obra del Señor y vives una vida de pecado. ¿Se va a agradar de Dios? ¿Se va a agradar Dios de eso? No. No se va a agradar. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y la respuesta es no. Oh, hombre, mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Hacer. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hacer justicia. Frutos de justicia. El creyente, las buenas obras que tiene que hacer es frutos de justicia. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y amar qué cosa? ¿Sos misericordioso? ¿Qué es ser misericordioso? Lo que gustaron la misericordia de Dios. ¿No te pagó con lo que te merecías? Si sos misericordioso, también vas a ser bondadoso. Vas a actuar en gracia con las demás personas. Sin merecerlo le vas a perdonar. Sin merecerlo le vas a amar. Sin merecerlo le vas a soportar. ¿En dónde? En mi matrimonio, con mis hijos,
en mis relaciones interpersonales, no importa con quién sea. El que gustó de la misericordia y la gracia se muestra misericordioso y también compasivo con las demás personas, sin importar de balde, porque la simiente de Dios permanece en él o en ella. Y lo principal, ¿qué dice después? Y humillarte ante tu Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué tal con esto? ¿Qué tal? Humillarte ante tu Dios. ¿Qué impide que vos te humilles delante de Dios? Eso que impide es tu ídolo. Eso que impide, Dios pide que sacrifiques. Eso que está impidiendo que Dios gobierne tu vida es tu ídolo. Si Dios es Dios, humillate delante de Él y reconocele, porque el que le reciba a Cristo no le recibe solamente como Salvador, es Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Nunca solamente Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él como Señor y Salvador. La palabra Señor es curios, soberano, sobre mi vida, sobre todo. ¿Es el Señor Jesucristo realmente tu Señor? Humíllate delante de Él. Pérgamo significa la casada. Pérgamo se casó con el mundo. Cuando salió el edicto de libertad religiosa, en donde Constantino decretó que los cristianos ya no iban a ser martirizados, sino que iba a ser una religión oficial del imperio, dejaron de matarle a los creyentes. Pero así también la iglesia se pervirtió. Tanto es así que al final de los tiempos la iglesia va a ser llamada como la gran ramera. Se extravió totalmente. Acá en Pérgamo la iglesia se casa con el mundo. Se extendió desde el año 312 hasta el 606, cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma y llegó a ser emperador virtual del mundo occidental. Como autonombrado protector de la fe cristiana, decretó un edicto de tolerancia para el cristianismo y le otorgó muchos favores. El gobierno proveyó dinero para el funcionamiento de la iglesia y muchos de los templos paganos fueron ocupados por los cristianos. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las convicciones se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por sobre los mandatos del Señor. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No solamente se entregaron a la inmoralidad, sino también se entregaron a la idolatría. Y ahora vemos que habían dentro de la iglesia personas que retenían la doctrina de los nicolaitas. En Éfeso la doctrina de los nicolaitas quería introducirse en la primera iglesia, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo había advertido ya en Hechos 20:28, decía: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. ¿De quién? ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Puedo yo o podemos nosotros hacer lo que queremos dentro de la iglesia del Señor? No. Para eso tenemos la Biblia. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después de su muerte, entrarán en medio de ustedes, o en medio de vosotros, lobos rapaces, y no van a perdonar el rebaño. Y de vosotros mismos, atiendan bien, de dentro de la iglesia, ahí donde Satanás está trabajando, de dentro de la iglesia dice que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Pasó esto? Sí pasó. ¿Tenemos que estar atentos dentro de la iglesia? Sí. ¿Quién? Todos. Especialmente el que está al frente. Pero todos tienen que estar atentos. Porque de entre nosotros se van a levantar personas perversas. Van a dejar la fe, van a justificar sus pecados y van a vivir como ellos quieren y van a querer arrastrar a otros para que sean cómplices de sus pecados. Eso no tenemos que permitir. El que no quiera andar conforme a la doctrina, el que no quiera ajustar su vida después de una y otra amonestación, si no se arrepiente, lógicamente nosotros tenemos que excluirle.
con el dolor de nuestras almas, no va a permanecer con nosotros. Nicolaíta proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y Laos, que significa pueblo, gente común o laico. De ahí Nicolaos viene a ser dominio sobre el pueblo, lo que pasó con la iglesia. Podemos deducir que la obra de los Nicolaitas consistió en jerarquizar la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. Nosotros en Cristo somos todos iguales, ¿verdad que sí? No hay diferencia, en Cristo somos todos miembros particular unos de otros. Ahora hay personas que tienen roles, esos roles hay que respetar. Así como en el matrimonio, el marido es cabeza de su mujer, eso hay que respetar. Los hijos se tienen que subordinar a sus padres, hay que respetar, sí es respetar, ¿verdad que sí? Así también en la iglesia del Señor. Así nace el clero, Nico, y el laicado, que es Laos, una casta clerical con privilegios especiales, fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo laicos. Para complacer al emperador, estos líderes adoptaron costumbres que eran paralelas con las prácticas paganas, y lo que parecía ser una gran bendición terminó como una gran maldición. Durante los 3 siglos siguientes de este periodo fueron adoptadas muchas prácticas anticristianas de origen pagano, las cuales privaron a la iglesia de su fuego y fervor evangélico. Ahora bien, tenemos que saber algo. Dentro de la cristiandad están los verdaderos y los falsos creyentes, ¿sí? Dentro de esta epístola se incluye el mensaje para los verdaderos y los falsos, en donde los verdaderos creyentes van a oír el mensaje y se van a arrepentir, mientras que los falsos no van a poder cambiar sus vidas. El deber del creyente que desea agradar a Cristo es obedecer a los hermanos que nos presiden, a los pastores y líderes, pero aquello no tiene ninguna relación con defender la existencia de jerarquías dentro de la iglesia. El que está como líder de una iglesia, que tiene que ser llamado realmente esclavo de Cristo, está para servir, tiene que ser ejemplo en las cosas espirituales y tiene que marcar la dirección que tienen que tomar en ciertas cosas. Pero nunca hay que establecer jerarquías dentro de la iglesia, aceptando castas clericales y grupos de laicos en la membresía. Clemente Alejandría decía lo siguiente, dice que los nicolaitas enseñaban algo semejante a lo de Balaán. Ellos se abandonaron totalmente a los placeres como animales salvajes, llevando una vida de total autoindulgencia. Su enseñanza pervirtió la gracia y transformó la libertad en libertinaje. Hasta acá la cita de Clemente Alejandría. Probablemente los nicolaitas enseñaban que como ya somos salvos, no importa vivir en el pecado, porque ya hemos sido perdonados de todos los pecados. Transformaron la libertad que tenemos en Cristo en licencia para pecar. ¿Tenemos licencia para pecar los creyentes? Porque José peca, yo ya puedo pecar. Porque Maricha peca, yo puedo pecar. Porque ella se equivoca, me puedo equivocar. Total, ella se equivoca, ¿y por qué yo no voy a pecar? Vamos a vivir en pecado si todos somos imperfectos. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer si soy imperfecto? Vamos a pecar. Esa es una enseñanza satánica, un pensamiento totalmente satánico fuera de la Escritura. Yo no tengo licencia para pecar. Y el pecado ajeno no me da licencia a mí para pecar. O me juzga a mí mi hermano. ¿Quién es el que me juzga a mí? El que tiene la espada de 2 filos. Es el que me juzga. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Puede un creyente que ha muerto al pecado vivir en él? La respuesta es no, no puede. El creyente no puede vivir una vida de pecado. La simiente de Dios que permanece en él no le va a permitir. No va a querer vivir en pecado nunca. Me engaño a mí mismo si digo que soy creyente y vivo en pecado. No. Hay muchos que son religiosos. Hablan como cristianos, tienen algunas cosas cristianas, pero no son cristianos. Viven en pecado. Son nicolaitas en ese sentido. Y si este es tu caso, si este es mi caso, si este es el caso de alguno de los que están aquí presentes, este es el mensaje de Jesucristo. Por tanto, si vivís en tu comodidad, en tu pecado, tenés ídolos en tu vida y realmente no tenés una vida fervorosa y no estás manteniendo la sana doctrina, Cristo te dice, arrepiéntete
arrepentite. Esta es la solución para el ser humano, el arrepentimiento. La solución no está en el psicólogo, la solución no está en tener más plata, la solución no está en ninguna fórmula humana. La solución que vos necesitas para tu vida y que yo necesito para mi vida es arrepentimiento. Cambiar mi forma de pensar, mirar al pecado como tal y dejar de llamarle de otra forma. Es pecado, es errar el blanco, es ofender la santidad de Dios, es desafiarle a Dios. No te temo, voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. El que vive a su manera, está viviendo así, le dice eso a Dios, con sus obras. Y por su culpa, el nombre de Dios es blasfemado. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El juicio es inminente. Por una parte, a los que tenían tal práctica de libertinaje, le condena a Cristo directamente. Pero sin embargo, a los otros le condenan por ser tolerantes. El juicio es inminente por una parte de los que tenían tal práctica de libertinaje, pero también a los otros por tolerar. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que podemos arrepentirnos. No solamente de esto, no importa en qué andemos. Lo único que Dios pide es que te humilles delante de Él y le reconozca como Dios. Si hasta el día de hoy te humillaste delante del diablo haciendo su voluntad y sus deseos, fornicando, mintiendo, adulterando, robando, emborrachándote, deja de postrarte ante el demonio y postrate ante Dios para que te dé vida, para que te perdone de tus pecados. No seamos imparciales con Dios. Él no negocia con nosotros. Él no me necesita a mí ni te necesita a vos. Vos necesitas de Él. Imperiosamente, antes que sea tarde, arrepentite. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sencillo, no te humillas ante Dios y estás en contra de Cristo y su causa. El llamado es a ser imparciales, intolerantes con el error, no creernos más que los demás, no odiarle a los demás, pero no negociar con el pecado.